Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. En nuestra serie de bibliología, la enseñanza acerca de la Biblia, estamos considerando diferentes características de la Biblia que son mencionados en Salmo 19. Hasta ahora hemos visto en este salmo que la Biblia es perfecta, fiel, recta, pura y limpia. Déjame leer estos versículos otra vez, terminando con el versículo 9, que menciona otra característica que vamos a considerar hoy. El texto es Salmo 19, 7 a 9. Oye la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. En la segunda parte del versículo 9 se refiere a la palabra de Dios con las palabras los juicios de Jehová. Según el teólogo Benedict Peters, el término juicios aquí se refiere a declaraciones judiciales que Dios ha hecho para cada persona y cada acción. Y el Salmo 19:9 dice que estos juicios son verdad. Y eso es la próxima característica de la Biblia que vamos a considerar hoy. La Biblia es verdad. ¿Qué es la verdad? Esto es una pregunta también que hizo Pilato a Jesucristo en Juan 18:38. Es una pregunta de muchos hoy en día. Había un tiempo cuando parecía que mientras había muchos diferentes tipos de programas en la televisión, por lo menos las noticias en la televisión eran confiables. Ahora sabemos que hay muchas noticias falsas, mentiras, y uno no sabe qué creer. Mientras realmente hay mucha falsedad en el mundo de hoy, en la cual no podemos confiar, la Biblia es verdad y podemos confiar completamente en la palabra de Dios. Ya hemos considerado algunos aspectos de la verdad de la Biblia en unos podcasts anteriores. En el podcast número 3 de Bibliología hemos visto que la Biblia es inerrante. La Biblia es sin error. Y hemos visto que ser sin error no requiere una precisión absoluta en todo. Unos dicen que la Biblia está en error cuando usa lenguaje común, como hablando del puesto del sol, aunque realmente es la tierra que se mueve alrededor del sol. Pero hacer uso del lenguaje común no cuenta como un error. Unos dicen que la Biblia está en error cuando usa aproximaciones para números, pero eso tampoco no cuenta como un error. Unos dicen que la Biblia está en error cuando usa citaciones indirectas y no palabra por palabra. Pero eso tampoco cuenta como un error. Tú y yo hablamos de esa manera sin que otros digan que estamos en error. Así también los escritores de la Biblia. La Biblia usa el lenguaje común como todos nosotros hablamos. Esto no es un error. En este podcast número 3 de Bibliología hemos visto también
como supuestos errores en la Biblia fueron demostrados a ser correctos. Y hemos dicho que la inerrancia generalmente se refiere a declaraciones que pueden ser verificadas por la historia y la ciencia. Son cosas del pasado y del presente. La historia, tal como la ciencia, confirman que la Biblia es correcta y verdad. Para más detalles y unos ejemplos de esto, escucha el podcast número 3, La inerrancia de la Biblia, en la serie de bibliología. En el podcast número 4 de bibliología hemos visto lo que significa que la Biblia es infalible. Esto quiere decir, la Biblia no puede fallar. Este concepto es parecido a la inerrancia, pero no es igual. La infalibilidad se refiere más a declaraciones acerca del futuro, predicciones, profecías, promesas. Cuando llega el tiempo de cumplimiento, las declaraciones de la Biblia no fallan. De hecho, no pueden fallar. Hay tantas profecías y promesas en la Biblia que ya fueron cumplidas que tenemos una razón muy buena de creer que las profecías que todavía no están cumplidas seguramente se van a cumplir exactamente como la Biblia lo dice. Otra vez, para más detalles sobre este tema de la infalibilidad de la Biblia, escucha el podcast número 4 de esta serie de bibliología. El tema de hoy, de la verdad de la Biblia, es muy relacionado con estos dos temas de inerrancia e infalibilidad. Hablando de forma muy general, cuando decimos que la Biblia es sin error, esto quiere decir que su historia y su ciencia son absolutamente correctas. Cuando decimos que la Biblia no puede fallar, eso quiere decir que sus profecías son correctas. Pero la Biblia no es solamente correcto en las áreas de historia, ciencia y profecía. Como vamos a ver, todo en la Biblia es verdad. Y a muchas personas no le gusta esta verdad. Y por eso, por toda la historia, personas han atacado la Biblia. Estos ataques contra la palabra de Dios empezaron desde el principio, iniciado por Satanás, el padre de mentira. Leemos en Génesis capítulo 3, los primeros 4 versículos. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí Satanás, como la serpiente, está diciendo que Dios estaba diciendo una mentira. La palabra de Dios no era correcta. Hoy en día casi nadie va a decir que todo en la Biblia es falso. Hay tantas declaraciones en la Biblia que han sido verificadas por arqueología, historia y ciencia. Pero muchas personas dicen que algunas cosas en la Biblia son verdad y otras son falso. Por ejemplo, los ateístas que dicen que no creen que hay un Dios, piensan así de la Biblia. Uno de ellos, Frank Sindler, de los ateístas americanos, ha dicho esto:
Lo que es increíble acerca de la Biblia no es su divina autoría, es que una tal mezcla de tontería contradictoria sea creída por alguien de ser escrita por un Dios omnisciente. Para llegar a esta conclusión, uno primero no puede haber leído este libro, que es la práctica de la mayoría de los cristianos. O si uno la lee, sería necesario tirar en la basura su inteligencia racional, hacerse un loco para Dios, en otras palabras. Para ser un ateísta, uno debe solamente reír cuando tal tontería obvia es ofrecida a ser verdad divina. Aquí vemos un odio muy abierto e intenso hacia la Biblia. Y tener una tal actitud preestablecida ciertamente tendrá una influencia, o mejor dicho, esto impide la capacidad de alguien de evaluar imparcialmente si la Biblia es verdad o falsa. Las conclusiones acerca de la Biblia ya están hechos antes de investigar. Pero no solamente los ateístas han atacado la verdad de la Biblia. También muchos que se dicen cristianos nominales, teólogos, personas que dicen que creen en Dios, han atacado la Biblia. Un ejemplo de eso es Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos al inicio del siglo XIX. Thomas Jefferson era miembro de una iglesia episcopal y él se llamaba un cristiano. Pero él no creía en la Biblia, en particular en las partes sobrenaturales de la Biblia. Tomando tijeras, él cortó porciones del texto de la Biblia y las pegó en un otro libro que él aceptó como verdad. Sin eventos sobrenaturales, sin milagros, sin la resurrección de Cristo, sin pasajes que muestran que Cristo era divino. Más recientemente, en el siglo pasado, había el Jesus Seminar, el Seminar Jesús, un grupo de 150 escolares bíblicos y laicos. Estas personas han querido decidir la historicidad de los hechos y las palabras de Jesucristo en los evangelios. Y su método de eso era una votación con un sistema de perlas de diferentes colores. Por ejemplo, si pensaban que un versículo era realmente auténtico y verdad, pusieron una perla de una color distinta dentro de un vaso. Y si pensaban que era falso, pusieron una perla de otro color. Y así lo que la mayoría pensaba fue aceptada como la verdad. Su actitud era que algunas cosas que la Biblia dice son verdad y otras son falso. Y nosotros vamos a decidir lo que vamos a aceptar como verdad y lo que vamos a declarar a ser falso. Según ellos, el resultado de su investigación era que ninguna de las profecías de Jesucristo realmente fueron hechos por él. También, según ellos, todo el Evangelio de Juan es falso, con la excepción de Juan 4:44, que irónicamente dice que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Hoy en día también hay muchos cultos, muchas sectas que quieren ser reconocidas como cristianos, pero niegan la verdad de la palabra de Dios. Unas de las más conocidas son
los testigos de Jehová, o también los mormones, que se llaman la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Lo que todas esas sectas tienen en común es que niegan la deidad de Jesucristo. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y también no enseñan el evangelio verdadero de salvación solamente por gracia a través de la fe en Jesucristo. También hay personas hoy en día que se proclaman como profetas o apóstoles y dan mensajes de salud y prosperidad que contradicen la enseñanza de la palabra de Dios y el evangelio. Esos son falsos profetas. En Jeremías 23, 25 a 32 vemos lo que Dios dice acerca de los falsos profetas. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así que vemos que por la historia y aún hasta ahora hay muchas personas que niegan la verdad de la Biblia, que dicen mentira, que dicen lo que no es correcto. Pero la pregunta no es lo que dice la otra gente, la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Hay mentiras en la Biblia? De hecho, y quizás esto ahora suena sorprendente, hay varias declaraciones en la Biblia que son mentiras. Por ejemplo, el serpiente, como hemos leído en Génesis 3:4, cuando él dijo, no moriréis. Esto era una mentira. También Caín, cuando él mató a su hermano, leemos en Génesis 4, 8 y 9, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Que vemos cómo Caín está diciendo una mentira. También otra mentira famosa de Rahab en Josué 2, a partir del versículo 3. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis.
mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. También el juez Sansón 3 veces ha mentido a Dalila acerca de dónde venía su fuerza. Y también hemos visto los falsos profetas que hablan mentira. Podemos pensar también a Judas, que con un beso no está mostrando amor a Jesucristo, sino está traicionando a Jesucristo. También eso era como una mentira. O Ananías y Zafira en la iglesia que han mentido al Espíritu Santo y Dios ha matado a ellos. Entonces sí hay varias declaraciones en la Biblia que son mentiras, pero estas son claramente documentadas e indicadas como mentiras. Esas mentiras en la Biblia son una documentación fiel y verdadera de la falsedad, no de Dios, sino de Satanás y de los hombres. Así que las mentiras que hay en la Biblia, que son no de Dios, sino de los hombres o de Satanás, muestran un contraste entre los hombres y Satanás que mienten y Dios que dice la verdad. La palabra de Dios nunca miente a nosotros, no tiene un mensaje de Dios a nosotros que no es verdad, pero sí vemos las mentiras de otras personas. La Biblia es verdad. Leemos en Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y Jesucristo dijo en Juan 17:7, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia no contiene toda la verdad que existe en el mundo. Por ejemplo, no vamos a aprender matemáticas que 2 y 2 son 4. No encontramos esta verdad en la Biblia. Tampoco encontramos muchas verdades históricas como Julio César, que fue asesinado en el año 44 a.C. Tampoco nos dice de Andrés Manuel López Obrador, que se hizo presidente de México en el año 2018 y mucho más. Pero la Biblia sí enseña a nosotros todo y toda la verdad que necesitamos saber acerca de Dios y acerca de las cosas que Él quiere que sepamos para que podamos tener la vida nueva que Él quiere darnos y para que podamos vivir según su voluntad. En 2 de Pedro 1, 3 y 4 leemos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Biblia no es una verdad entre muchas verdades, sino es la verdad, la única verdad. La Biblia es la verdad absoluta. La Biblia es completamente verdadera. Todo en la Biblia es verdad. Nos dice en Salmo 119, 151, cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Y en Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Y esto es muy importante saber, que todo en la Biblia es verdad, que no hay
unas cosas que son verdad o muchas, pero hay pocas que no son verdad. Un autor nos dice de un acontecimiento en el año 1983. En este año, la Convención Bautista del Sur tenía su encuentro nacional en Pittsburgh. La convención empezó con una conferencia de pastores. El otoño pasado, en los suburbios de Chicago, 7 personas murieron habiendo tomado el medicamento Tylenol, que era envenenado con cianuro. Esto encendió un pánico nacional. Un orador en la conferencia de pastores sacó una botella de Tylenol y dijo: si yo supiera que había una cápsula en esta botella envenenada con cianuro, yo iba a tirar toda la botella. Y después tomó la Biblia y dijo: si yo supiera que hay un error en este libro, yo iba a tirar todo el libro. Si la Biblia no es completamente verdad, entonces realmente puedes tirar todo el libro, porque entonces no puedes confiar en Dios. Y entonces no puedes saber lo que realmente es verdad y lo que es falso. Pero la Biblia siempre es verdad. La Biblia no es dependiente de circunstancias. Por ejemplo, no es como el tipo de cambio del dólar americano que cambia cada día. No es dependiente de nuevos descubrimientos científicos. En Salmo 119:89 leemos: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Jesucristo dijo en Mateo 24:35: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El teólogo John Frame dice: lo que Dios dice es fiable, correcto y preciso. Así que siempre podemos confiar en lo que Él nos dice. Pero ¿por qué creemos esto? ¿Cómo podemos saber eso? Que realmente la Biblia es verdad siempre. Quizás estás escéptico y te preguntas cómo realmente podemos saber que la Biblia es verdad. Quizás piensas que no hay una buena razón de creer que la Biblia es verdad. Primeramente considera lo que significa cuando la Biblia misma dice que es verdad. La Biblia es inspirada por Dios. Entonces Dios es el autor de la Biblia. Y el carácter de Dios es verdad. Dios mismo es verdad. Dios no miente. Dice Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no miente. Y porque Dios es verdad, no es solamente que Él no miente, Él no puede mentir. En Hebreos 6:18 dice que es imposible que Dios mienta. Entonces, si la Biblia es la palabra inspirada de Dios, del Dios que no miente, entonces la Biblia es verdad también. En 2 de Samuel 7:28 leemos: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. La Confesión de Fe Bautista de 1689 dice esto: la autoridad de las Santas Escrituras, por la que ellas deben ser creídas y obedecidas, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia,
sino enteramente del de Dios, quien en sí mismo es la verdad, el autor de ellas, y deben ser creídas porque son la palabra de Dios. Entonces el argumento más grande por la verdad de la Biblia es Dios mismo, que es la verdad. Pero esto no es la única razón para creer en la verdad de la Biblia, porque también hay otros libros o personas que pretenden decir la verdad y no dicen la verdad. Si evaluamos la Biblia y los dichos de la Biblia, vemos que la Biblia es históricamente correcta. Lo que la Biblia dice es confirmada por arqueología y archivos históricos. Para unos ejemplos de eso, escucha otra vez el podcast número 3 de Bibliología acerca de la inerrancia de la Biblia. Podemos investigar también las profecías de la Biblia, cómo las profecías se cumplieron en la historia. Y para ejemplos de eso, escucha otra vez el podcast número 4 de Bibliología acerca de la infalibilidad de la Biblia. Una otra cosa que vemos cuando consideramos la Biblia y lo que dice la Biblia es la honestidad de los escritores. Muchas veces las biografías de personas grandes ponen énfasis en sus buenas características y no dan mucha atención a sus defectos o ni las mencionan. Entonces no están diciendo toda la verdad. Pero no así en la Biblia. Los héroes más grandes en la Biblia son presentados en completa honestidad con sus fracasos más grandes. No hay ningunos indicios de intentos de esconder los fracasos de los héroes más grandes de la Biblia. Piensa en los patriarcas. Abraham fue escogido por Dios para ser el padre del pueblo de Dios. Era un hombre de gran fe, pero él mintió a Faraón acerca de su esposa. También Isaac, él también mintió a Faraón acerca de su esposa. O Jacob, él engañó a su hermano Esaú y a su padre Isaac. O los hijos de Jacob, que fueron los padres de los 12 tribus de Israel. Ellos querían matar a su hermano José y ellos mentían a su padre Jacob acerca de lo que pasó con José. O piensa en Moisés. No había ningún otro profeta como Moisés, como leemos en Deuteronomio 34, 10 y 11. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Pero también Moisés desobedeció a Dios y no pudo entrar en la tierra prometida. O piensa en los reyes de Israel. David, el rey más grande de Israel, un varón conforme al corazón de Dios, lo dice la Biblia. Pero también leemos como él era adúltero y asesino. O también a su hijo Salomón y otros reyes que dejaron a Dios y fueron a la idolatría. O piensa en Juan el Bautista, que fue lleno con el Espíritu Santo antes de nacer, nos dice en Lucas 1:15. Según Jesucristo, ningún otro hombre era mayor que él. Leemos en Mateo 11:11. Pero él también tenía dudas si Jesucristo realmente era el Mesías. Leemos eso en el mismo capítulo Mateo 11 al inicio. O piensa en los discípulos de Jesucristo, los apóstoles. Todos los discípulos desertaron a Jesucristo y huyeron. Y Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Leemos esto en Mateo 26.
Todos los discípulos eran temerosos y estaban escondiéndose después de la crucifixión, no con una segura expectativa de la resurrección de Cristo. La Biblia nos dice también que durante su ministerio ni aun los hermanos de Jesucristo creyeron en él. Si todo esto no fuera verdad, ¿por qué poner esas cosas negativas en las páginas de la Biblia? Pero si todo esto sí es verdad, pero otras cosas en la Biblia no fueran verdad, por ejemplo, los milagros de Cristo, su muerte, su resurrección, ¿por qué no también esconder la verdad también en estos otros asuntos, a fin de que no poner el pueblo de Israel y los apóstoles en una luz mala? La honestidad que vemos en los textos de los escritores de la Biblia es un testimonio grande a su fiabilidad y en la verdad de la palabra de Dios. Y un otro argumento final para la verdad de la Biblia son las vidas transformadas. Hay muchas y muchas personas cuyas vidas han sido completamente cambiados por la Biblia. Piensa en John Newton en el siglo XVIII, que era traficante de esclavos con un estilo de vida malvado, y él llegó a ser un predicador y escritor de himnos. Él ha escrito el himno famoso Sublime Gracia. Este himno empieza con estas palabras: Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. O piensa en C.S. Lewis, que era escolar ateísta y que llegó a ser un autor cristiano. Uno de sus más famosos libros son las Crónicas de Narnia. O piensa en Nicky Cruz, un líder de una pandilla en Nueva York. Su propia madre le llamó hijo de Satanás, y él llegó a ser un evangelista cristiano. Todas esas personas cambiaron por leer la Biblia, por creer la Biblia, por creer en Jesucristo. Hay tanta evidencia por la verdad de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿vas a creer la verdad? Muchas personas no creen. Y esto también es lo que la Biblia nos dice que iba a ser así en los últimos tiempos. Leemos en 2 de Timoteo 3, 7 y 8 lo que la Biblia dice acerca de las personas en los últimos tiempos, cómo serán. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Y un capítulo después, en 2 de Timoteo 4, versículo 3 y 4, dice: Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. ¿Por qué no creen esas personas? No porque falta evidencia para la verdad de la Biblia. No obstante, toda la evidencia que muestra que la palabra de Dios es verdad, muchas personas no creen porque ellos no quieren creer. ¿Y por qué no quieren creer esas personas la Biblia? Porque la Biblia condena su pecado.
Esto también era el problema de Charles Darwin, que inició la teoría de la evolución. Él no quería creer en Dios. Él dijo, realmente casi no puedo ver cómo uno podría tener el deseo que el cristianismo es verdad, porque si fuera así, el lenguaje claro del texto parece mostrar que los hombres que no creen, y esto incluirá a mi padre, hermano y casi todos mis mejores amigos, serán castigados eternamente. Esto es la razón por la cual las personas no quieren creer en la verdad de la Biblia, porque saben que hay consecuencias por sus pecados si no se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo. La Biblia también nos dice que esas personas no son capaces de creer la verdad de la Biblia. Leemos en 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y vemos también en la Biblia, en 2 Corintios 4, 3 y 4, por qué ellos no pueden creer, por qué ellos no pueden ver, reconocer la verdad. Dice allí, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás aquí, cegó al entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tú no puedes ver y creer la verdad de la Biblia si el Espíritu Santo no abre tus ojos para que puedas ver la gloria de Dios en las páginas de la Escritura. 2 Corintios 4:6 nos dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es Él que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Jesucristo ha dicho a sus discípulos en Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él os guiará a toda la verdad. El reformador Juan Calvino dijo esto: el testimonio del Espíritu es más excelente que toda razón, porque como Dios solo es un testigo apto de sí mismo en su palabra, la palabra no va a encontrar aceptación en los corazones de los hombres hasta que sea sellada por el testimonio interior del Espíritu. El mismo Espíritu entonces que ha hablado por las bocas de los profetas debe penetrar dentro de nuestros corazones para convencernos que ellos proclamaban fielmente lo que ha sido mandado divinamente, porque hasta que Él ilumina sus entendimientos seguirán a vacilar entre muchas dudas. Amigo, cuando el Espíritu Santo ha iluminado tu mente, entonces verás en la Biblia mucho más que palabras en una página. Verás la gloria de Dios. El predicador John Piper dice que eso es necesario. Él dice, belleza, excelencia, perfección, hermosura, divinidad, santidad. Estos son las calidades del Evangelio, de lo cual una fe salvadora tiene que ser segura. No solamente detalles históricos o proposiciones doctrinales. Y cuando nosotros vemos la gloria de Dios, entonces
vemos mucho mejor también todas las otras cosas en nuestra vida. El Salmo 36, 9 nos dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. El autor C.S. Lewis dijo: creo en el cristianismo, como creo que el sol se levanta. No solo porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. Y cuando este mundo termina, la gloria de Dios y su verdad serán vistos claramente por todos. Leemos en Apocalipsis 19, 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Pero entonces, en este día, será demasiado tarde para ti de cambiar tu opinión acerca de Dios y su palabra. El juicio cierto de Dios vendrá sobre todos que permanecen en su pecado y que no han puesto su fe en Jesucristo para salvación. Tú tienes que tomar una decisión acerca de la palabra de Dios y acerca de Jesucristo. Y ahora, no mañana, es el tiempo cuando debes decidir. ¿Vas a creer en la verdad de la palabra de Dios y clamar a Dios para salvación? ¿O vas a continuar a detener la verdad y así poner más culpa sobre ti antes del gran día de juicio? El apóstol Pablo ha dado esta advertencia a los que persisten en su pecado en Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. No esperas hasta este día cuando todo será demasiado tarde para ti. Hoy es el día de salvación. Pon tu fe hoy en Jesucristo. Leemos en 2 Corintios 6, 2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. El mensaje que Jesucristo predicó cuando estaba en la tierra es aún más relevante para nosotros que estamos viviendo en estos últimos días. En Marcos 1:15, Jesucristo dijo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.